A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos muy bienvenidos a este Buen Provecho de hoy. Creo que tengo que responder a una pregunta que ha sido recurrente por todas las vías y por todas las redes, de forma directa, no pública. Pero como han sido tantas las preguntas, me imagino que muchas personas quisieran que yo compartiera la respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué estás tan entusiasmada, Thaís? Bueno, en principio quisiera aclarar que yo también he sido arrollada por un evento que fue llamado el apagón y que me llevó a mí a vivir en la edad de los metales. Una experiencia que no hubiese querido vivir nunca, pero bueno, forma parte del plan de la patria, llevarnos a la edad de los metales. Fue terrible. No solamente por lo que sufrió cada uno de nosotros en nuestros hogares, sino por imaginar lo que estaba ocurriendo en los hospitales públicos, que ya con energía eléctrica es un drama y es dantesco. Imaginar lo que pasaba sin luz, sin energía eléctrica, en quirófanos, los pocos que funcionan, en aquellos cuartos que todos sabemos en qué estado se encuentran, en aquellos pasillos, en aquellos baños. La verdad es que cuando uno es ciudadano, pues uno no puede dejar de pensar en aquello que le ocurre a sus hermanos. Y yo la pasé muy mal. La pasaba mal por mí y la pasaba mal por quienes estaban pasándola peor. Estoy entusiasmada, a pesar de todo eso, porque yo he esperado 20 años este día. He esperado durante 20 años pacientemente este momento. El momento político correcto. El momento político para actuar. El momento de la caída absoluta del chavismo. Después de haberlos visto atropellar, robar, llegaran aquellos aviones y que les colocaran las alfombras rojas. El mundo entero sordo ante nuestros gritos, que les decíamos que por favor vieran que aquí no había democracia, que desde el día 1 aquí en Venezuela, con Hugo Chávez, se había acabado la democracia, que entendieran que nos estaban persiguiendo, que habían comenzado desde el primer día las persecuciones políticas e ideológicas. Y luego el robo, el abuso de poder, las carcajadas, las muecas macabras en aquellas horas interminables de cadenas de radio y televisión, burlándose de todos nosotros, gritándonos de forma grotesca y grosera. Que por cierto, abro paréntesis, a muchos venezolanos como que les gustó, porque los imitan, a veces reaccionan igual. Revisen eso, porque la democracia que vamos a instaurar es tolerancia, es convivencia, es aceptarlos los unos a los otros. Es el reto de que todos quepamos dentro de un mismo país. Entonces sí, estoy entusiasmada porque el momento político llegó. No hay inventos para ellos ni para nosotros. Están acorralados diplomáticamente, fiscalmente, económicamente. Y no voy a hacer otro llamado a los funcionarios públicos, a los funcionarios de los empleados públicos, porque ya a estas alturas, si se quedan con ellos, es bajo su propia responsabilidad. Después nos digan que no se los advertimos y que no les hicimos un llamado. Es el momento oportuno porque la legalidad está con nosotros. Si no, yo no lo apoyara. Llegó el momento de tener
de nuevo institucionalidad aquí en Venezuela. Y la institucionalidad está representada en el gobierno interino que preside el presidente encargado, Juan Guaidó. Y la legitimidad reposa sobre otra institución absolutamente legítima como es la Asamblea Nacional. Este rescate va a ser poco a poco, pero ya tenemos las dos patas del Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces sí, estoy entusiasmada por eso. ¿Cuándo será el cese de la usurpación? Depende de las presiones internacionales y esto no es un secreto para nadie. Depende del arrinconamiento, depende del hastío del mundo moderno. Depende que el mundo moderno también se canse de ver cómo nos atropellan, pero sobre todo, depende de todos los venezolanos. Depende del día que digan, basta ya. De manera que sí, soy entusiasta y celebro y me incorporo a la neoinstitucionalización de Venezuela, como lo dijo nuestro profesor Daniel Barnaghi, quien está a mi lado, y de inmediato comenzamos con su espacio Libertad sin adjetivos. Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es miércoles de Libertad sin adjetivos. Y como bien lo dice Thaís, bueno, yo creo que el tema del día de hoy es un tema obligante, y que vamos a tratar desde distintas perspectivas que tú de una u otra manera lo mencionaste. Un apagón de tan larga duración es algo que el mundo moderno no había visto. Venezuela definitivamente es primera en muchas cosas, pero en algunas lo es de forma infeliz, otras de forma feliz. ¿Tú sabías, Thaís, que Venezuela fue uno de los primeros países del mundo en construir un sistema eléctrico para una ciudad? No lo sabía. ¿Y sabes cuál fue esa ciudad? No. Maracaibo. Maracaibo fue la primera ciudad venezolana que tuvo una electrificación sistemática, que inmediatamente después vino a Caracas. Pero ya terminando... Esta Maracaibo que está apagada, es que esta Maracaibo que está en crisis, esta Maracaibo que sufre y que nos grita, por favor, solidarícense con nosotros, que aquí estamos pasando mucho trabajo. ¿Cómo se llega así a eso, o sea, Daniel? Si a mí todo me partió el corazón y los alimentos y todo lo demás, que ya lo iremos detallando a lo largo de nuestro programa del día de hoy, que va a ser un programa un poco distinto al que quizás ustedes esperan. Esa Maracaibo, que fue la primera luz eléctrica como ciudad de prácticamente todo el continente, en el 24 de octubre, tengo aquí el dato anotado, que el 24 de octubre de 1888 se inaugura la empresa de Maracaibo Electric Company. Y el 27 de noviembre de 1895 se funda la electricidad de Caracas. En esa electricidad de Caracas, Thaís, yo trabajé varios años. Y esa electricidad de Caracas, además de que, por supuesto, la Simón Bolívar, donde yo egresé como ingeniero electricista, con una tesis en confiabilidad del sistema de potencia, cosa que poca gente sabe. Ya nos vas a explicar qué significa todo eso, porque hoy el programa es absolutamente tuyo. De los dos, ya vas a ver por qué. Y resulta que esa electricidad de Caracas fue mi escuela tanto como la Universidad Simón Bolívar, donde los índices de eficiencia y operatividad de la electricidad de Caracas eran tan exigentes y tan altos que sus estándares de comparación eran las primeras 5 empresas de electricidad del mundo. Párate, acabas de decir 2 palabras que están desaparecidas del vocabulario de los venezolanos desde hace 20 años. Eficiencia, calidad. ¿Puedes traducirnos qué es eficiencia, qué es competitividad, qué es calidad? Te voy a ir con un concepto ligeramente anterior para poder intentar responder tu pregunta brevemente. ¿Qué es el concepto de confiabilidad? Que es de lo que yo hice en mi tesis. Confiabilidad. Fíjate, la confiabilidad se define como la probabilidad matemática de que tú en un momento del tiempo cualquiera, tú tengas energía eléctrica. Esa es la confiabilidad
Así se define la confiabilidad de un sistema de potencia. Claro, también se define de la misma manera para otros ámbitos de la ingeniería. Pero en el caso eléctrico, esa es la confiabilidad. La probabilidad de cuando tú prendas cualquier switch en cualquier parte del sistema eléctrico, que se compone de básicamente desde el punto de vista técnico de 3 elementos: generación, transmisión y distribución, y hay un cuarto elemento que es la comercialización. Pero dentro de esos 3 primeros elementos de esa cadena de valor, la confiabilidad es la probabilidad de que cuando tú toques un switch, tú obtengas energía eléctrica. Esa es la confiabilidad. La eficiencia es qué tan bien lo estás haciendo y con cuántos recursos tú estás garantizando que efectivamente eso se haga de la mejor manera posible. Porque hay distintas maneras de generar la confiabilidad. En Venezuela, la cultura eléctrica era una cultura de altísima eficiencia, incluso antes de los proyectos hidroeléctricos de los cuales vamos a hablar. En Venezuela, tanto cuando comenzó Maracaibo como cuando comenzó Caracas, las compañías eléctricas requerían de su personal y de sus instalaciones una altísima eficiencia. ¿Por qué razón? Porque era la forma natural en la cual esas pequeñas compañías que estaban invirtiendo en una cosa tan loca como la electricidad, en la cual mucha gente no creía en esa Venezuela del siglo XIX, pudiera crecer, porque una compañía con muy poca eficiencia, desafortunadamente, por supuesto, tiene más dificultades para crecer. Entonces, esos parámetros fueron fundamentales. Y de esa manera, con ese criterio de eficiencia y de una alta confiabilidad, fue paulatinamente desarrollándose el sistema eléctrico desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué pasa cuando llegamos al siglo XXI? Venezuela tiene, parece que la tradición de entrar tarde a los siguientes siglos. ¿Estamos hablando de qué años? Cuando arranca la presidencia del extinto expresidente Hugo Chávez, el sistema eléctrico todavía estaba, el sistema eléctrico venezolano estaba en excelentes condiciones, pero no perfectas. Pero tenía y mantenía todavía los más altos estándares de confiabilidad y de eficiencia a nivel mundial. Pero si era una empresa privada, ¿por qué tenía esta deficiencia? Porque eso era la electricidad de Caracas y las empresas de electricidades regionales, que muchas eran privadas, pero habían empresas que eran públicas. Las del interior. Que era, por ejemplo, Cadafe. Ajá. Cadafe era una empresa que centralizaba la transmisión de una parte importantísima de la energía eléctrica, pero que estaba en manos del Estado. Y de alguna manera tenía una confiabilidad menor que el resto del sistema interconectado. Sin embargo, el sistema interconectado nacional, del cual vamos a hablar en nuestra siguiente sección, se comportaba en líneas generales muy bien, pero había fallas. Pero eran fallas todavía de un sistema que era optimizable, era mejorable, con una inversión relativamente moderada. De alguna manera, esa también fue una de las banderas que se han olvidado adrede en estos últimos 20 años. De llegar a la presidencia por parte del expresidente Chávez, él no solo quería o decía que quería combatir la corrupción, él quería combatir las fallas de inversiones en los servicios públicos. Él en ese momento, en 1998, decía que él tenía que rescatar los servicios públicos porque él consideraba que eran de muy mala calidad. Te preguntaría a cualquier joven, Daniel, que no conoció la democracia, que no disfrutó de los beneficios de la confiabilidad de la energía eléctrica que teníamos en Venezuela, te dirá, pero bueno, ¿por qué tuvo fallas? ¿Qué pasó en los años 90, que es la última década de la era democrática? De la democracia. ¿Por qué hubo fallas? Porque, bueno, Venezuela, país que no produce ni un tornillo, no lo ha producido nunca, vivía de los precios del petróleo. En la década de los 90 comienza a bajar los precios del barril del petróleo, comienza también a bajar la credibilidad y el favoritismo hacia los demócratas y los partidos políticos, porque una cosa viene acompañada de la otra. No me das, pues no te quiero, ¿no? Ese paternalismo y ese populismo viene de esa época.
quiero preguntarte, ¿esas fallas serían porque habían bajado los precios del petróleo y no había con qué hacer mantenimiento? ¿Podríamos darle esa explicación a la gente joven? Pero tú sabes, esa explicación se la vamos a dar después del corte. Perfecto. Y lo vamos a hacer también de un invitado muy especial que vamos a tener. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR. Yo insisto, hay que limpiar. 750 AM. Son las 12:18. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR 750. Quiere, de verdad. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Hoy es el día de la libertad sin adjetivos en Buen Provecho, junto a nuestro queridísimo profesor Daniel Barnaghi, quien es ingeniero eléctrico. Imagínense qué lujo tenerlo aquí. Nos está dando una cátedra de energía eléctrica, una cátedra y además nos está hablando de historia, nuestra historia moderna, qué fuimos, porque no podemos olvidar que ha habido 20 años de oscurantismo absoluto. El oscurantismo, Daniel, también se ve en la mentalidad de muchos venezolanos, lamentablemente. Hay que orientar, educar, y tenemos que hacerlo. Y estos micrófonos y este programa tiene 2 años y tanto dedicado a eso. Y por eso tú me acompañas siempre, porque para construir una nueva Venezuela hay que construir una Venezuela de ciudadanos. Y es muy fácil decir, yo soy un ciudadano, pero no ejercer todo lo que significa ser un ciudadano. Estar conscientes de cómo se conforma el Estado-Nación, ser corresponsable de las cosas que pasan en el país, estar atento a todo lo que hacen los políticos, los gobernantes y estar activos diariamente y sobre todo cuando vives en democracia, defenderla todos los días y a cada hora. Por eso es por lo que en esas sociedades democráticas donde están activos los ciudadanos no llegan los tiranos, porque son las sociedades las que evitan que eso pase. Y fíjate tú cómo lo que estamos hablando del sistema eléctrico ya me va a permitir complementar lo que tú acabas de decir. Había un desbalance entre las empresas privadas y las empresas públicas, donde comenzó a haber una desinversión y comenzó a haber una corrupción que comenzó a tiranizar internamente algunas de esas empresas eléctricas públicas. Fíjate tú que uno piensa que la tiranía es un fenómeno solamente del gobierno, digamos, público, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Y uno a veces se olvida que no, que la tiranía muchas veces es la sumatoria de pequeñas tiranías. Y aunque no es de eso exactamente que vamos a hablar, sí te quiero presentar, para ayudarnos a responder a tu planteamiento, a alguien a quien yo estimo mucho, porque 2 veces en la vida ha sido compañero mío. Fue compañero mío en la Universidad Simón Bolívar, en las clases, en las aulas de ingeniería eléctrica. Comenzamos y terminamos juntos la carrera. Pero hoy en día tengo pues el honor, el placer y el privilegio de llamarlo colega, compañero, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Es el doctor Yarú Méndez. Bienvenido, Yarú. Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y honradísimo de estar con ustedes y con la audiencia. El honor es nuestro. Bienvenido. Bienvenido, Yarú. Comienzo con preguntarte
¿cuál es tu área de competencia en la Universidad Simón Bolívar en Ingeniería Eléctrica? Para luego que quiero que comencemos a trabajar un poquitico el tema de cómo está el sistema y cómo está desde tu punto de vista, que viviste muchos años fuera del país, pero que ahorita estás otra vez con nosotros. Sí, con mucho gusto. El área de experticia que más cubro acá en la universidad es el área de sistemas eléctricos de potencia, todo lo que es muchísimo apoyo en la parte de sistemas eléctricos, redes. Y el área de especialización, después de la experiencia fuera del país, es energías renovables, con gran énfasis en energía solar fotovoltaica y energía eólica. Muy bien, y de eso también quiero hablar, fíjate, pero quisiera pedirte que me ayudes a retomar un poquitico sobre el tema de la historia eléctrica del país. ¿De qué pasó en los años 40, en los años 50, 60 y luego ya en la consolidación de la era democrática? ¿Por qué Venezuela toma la decisión de ir de los distintos tipos de generación de energía eléctrica clásica, que es hidroeléctrica, termoeléctrica y de gas, a apostar por el caudal del Alto Orinoco, del Alto Caroní, del Uribante Caparo? ¿Y por qué se desarrolla el sistema de generación hidroeléctrica en el país? Desde ese punto de vista histórico, súper interesante la pregunta, fascinante. Comienza la necesidad de expandir ese gran potencial hidroeléctrico de nuestros grandes caudales en Venezuela, y surge la necesidad de poder diversificar la matriz energética de generación de energía, haciendo Venezuela un puntero desde hace muchas décadas en ese tema de energías limpias, relativamente hablando, con respecto a lo que es el parque térmico, a la energía tradicional como se generaba en ese entonces, que es con combustibles fósiles, típicamente combustibles líquidos, o en algunos momentos se llegó a tocar el carbón en algunas opciones. Entonces, Yaru, tú estás diciendo que el desarrollo del sistema hidroeléctrico tenía que ver con ese planteamiento que existió en la democracia de crear de Venezuela un parque industrial desarrollado. Y por eso es que se origina entonces la instalación de Guri, de Macagua, de Tocoma, de Caroachi, porque realmente era el proyecto para hacer de Venezuela un país industrial e industrializado. Definitivamente, complementando los grandes proyectos de acerías en todo lo que era el área de Guayana, ese era el complemento perfecto para esas industrias de gran operación intensiva en cuanto a consumo de energía y de electricidad. Sabio ese complemento que me has dado. Sí, definitivamente fue la estrategia inicial, que hoy en día creo que ese parque aún está funcionando, si no me falla la memoria, toda esa parte del complejo industrial de Guayana. Claro, pero llegamos al siglo XXI y de alguna manera comienza una desinversión, tanto por acción como por omisión, porque yo creo que también hay que aclararlo, donde se va deteriorando cada uno de los elementos que compone la cadena de valor del suministro eléctrico, que es generación, transmisión, distribución y ya luego al final la comercialización. ¿Por qué piensas tú que el siglo XXI debuta con una desinversión? ¿Tú piensas que eso fue una estrategia para irnos a otro tipo de energías o simplemente por una pérdida del interés por parte del gobierno de mantener ese país como un país industrializado? La opinión que podría esgrimir es una mezcla también de la pérdida de lo que es el foco inicial de estas empresas básicas importantísimas, que se orientaron, por supuesto, con el gran componente político que empezó a permear en sus juntas directivas, y también comenzaron a diversificar su labor y orientarse también más hacia programas sociales, como ha ocurrido igualmente con la industria petrolera, restándole operatividad en el negocio para el cual realmente fueron inicialmente creadas. Ahora, fue un factor adelante, sigue, integral, sí, gracias, de toda la mezcla de desinversión y también de lo que fue el objetivo primordial de este tipo de industria. Bueno, pero entonces vayamos poco a poco a marzo del año 2019. Ocurrió una falla. ¿Tú podrías explicarnos, aunque sea de manera somera, esa falla? ¿Qué fue la falla? Y después sigo con las preguntas más técnicas. Sí, con mucho gusto. Mi conjetura, lamentablemente no tuve
la oportunidad de poder estar dentro en esa operación de ese sistema, la conjetura que podría esgrimir es sencillamente que el sistema, el corazón medular de la generación de Venezuela, que es Guri, por alguna razón presentó algún tipo de falla. Se le atribuye, hay diferentes argumentos esgrimidos por el gobierno, esgrimidos por otros entes también expertos. Definitivamente el sistema falló y mi conjetura es que también el resto del parque eléctrico, termoeléctrico por decirlo, no tuvo la oportunidad tampoco, la opción de poder ingresar en el sistema y de poder soportar en cierta manera esa situación crítica de falla en cuanto a la referencia de generación del país. Ahora, te comento, la información que yo manejo, que es una información, digamos, general de estimaciones, es que del 100% de la generación hidroeléctrica solamente está funcionando más o menos el 60%. De la generación termoeléctrica está funcionando más o menos el 30%. Pero de la generación chiquitica, la generación de gas, la de respuesta rápida, es un mínimo prácticamente despreciable porque son muy pocas las plantas de gas del sistema que están recibiendo gas. Con esta disminución tan significativa que son estimados de la disminución de la generación, ¿a qué se lo atribuyes tú? Un factor crítico, primordial, con todos estos argumentos que estamos conversando, es también para estos sistemas poder operar requieren lo que se llama una componente muy importante de estabilidad. Para poder tener esa luz que ilumina su cabina, donde están actualmente entrevistándome, y tener la opción de poder transmitir la energía al micrófono, necesitamos también mucha estabilidad dentro del sistema. Yo se lo atribuyo a que al perderse, esa estabilidad está dada por las grandes masas rotantes de los generadores más grandes de Venezuela. Parece mentira que nuestro sistema eléctrico realmente es un sistema electromecánico muy importante, de muchísimas dimensiones. Estas dimensiones ayudan con su inercia, con su masa rotante, a mantener el sistema estable. Al fallar Guri, probablemente la conjetura que esgrimo es sencillamente el resto de los generadores pequeños que estás mencionando, con la indisponibilidad posible de otras máquinas, sencillamente no fue la suficiente para poder soportar toda esa demanda de energía que requería Venezuela en ese momento para el día de la falla. Voy a interrumpirlos los dos. Por favor. Además estoy abrumada con el nivel de conocimiento e información. Un ser normal como yo pregunta, porque usted está hablando de fallas, Yaru. ¿Qué tiene que pasar para que semejante sistema falle? Sin tener que estar allí revisando o que te inviten como técnico para hacer una observación, una inspección. ¿Qué tiene que pasar allá adentro? Porque, bueno, has descrito un complejo industrial de Guayana con todo lo que eso significa, con todo lo que nos podemos imaginar los que no sabemos de esto, que eso significaba, que así sería de estupendo, de bien ideado, de casi perfecto, para que se estuviera en pie 20 años y finalmente colapsar y sucumbir hace unos días, ¿no? Háblame de esa falla. ¿Cómo te la imaginas tú? ¿Qué debió haber pasado? ¿Cómo la describes? Sí, como no, con mucho gusto. Yo, en mi inocencia, en mi candidez de interpretación de este tipo de sistemas, me imagino el sistema eléctrico como un vehículo de los años 60, 70, el cual fue muy bien diseñado, muy bien proyectado, y después de cierta cantidad de años, si se sigue manteniendo, va a estar perfectamente funcionando, sin ningún inconveniente. Estos planificadores de esta época, estas personas o estos grupos, impresionantes dentro y fuera del territorio nacional, se idearon un sistema de tal magnitud y de tal grado de avance para la época que hoy día estamos realmente disfrutando de esa visión y de esa planificación energética. ¿Cómo se me podría ocurrir que podría fallar un sistema de eso? Probablemente puede ser, nosotros estamos operando un sistema sumamente complejo, que es el famoso sistema de 800.000 voltios en las líneas de transmisión. Ese sistema es realmente complejo, creo que son escasamente 8 o 10 países en el planeta que llegan a esos niveles de voltaje y de complejidad a nivel de transmisión de energía. Y probablemente una posible conjetura puede ser que ocurrió algún tipo de falla, se llama de aislamiento
o de algún tipo de degradación, bien sea a nivel de líneas de transmisión, a nivel de generación de energía, llámese como se llama por los argumentos esgrimidos por todos los actores, y eso sencillamente provoca una situación en la cual los sistemas de protección tienen que actuar y proteger y evitar al máximo mitigar posibles daños. Al ocurrir este tipo de eventos, sale gran parte del corazón energético del país, y el resto de la generación del país, el resto de los sistemas tienen que aportar para poder soportar lo que se está demandando de energía en ese momento. Esa es la conjetura que me podría imaginar para tratar de responder su pregunta, ¿no? Ahora, tenemos que ir al corte, pero te quiero dejar una pregunta al aire. Tenemos unos minutos más. Bueno, gracias. Afortunadamente, chévere. Yaru, cuando uno lee que realmente en unas circunstancias distintas, por ejemplo, donde el sistema es a la vez altamente eficiente, altamente mantenido y altamente confiable, por supuesto las fallas, aunque muy, muy poco probables, pueden existir. Pero el tiempo de reparación de las fallas en este tipo de situaciones, cuando el sistema está muy bien mantenido, es muy corta, porque están todos los elementos y todos los factores prestos a corregir cualquier inestabilidad del sistema. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte antes de ir al corte para que me la vayas respondiendo es: ¿por qué razón se tardó tanto en el restablecimiento del sistema y por qué el restablecimiento no fue total, sino parcial y escalado? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo puedo responderlo con la clase que me acaba de dar Yaru. No funcionaron, aquí lo anoté, no funcionaron los sistemas de protección. Ahí vamos a entrar a un tema fascinante de lo que es ¿Te la sale parte título de ingeniería eléctrica? No, nada que ver. Me sale título de ciudadana enterada de los asuntos de su país y comprometida con las instituciones. Estas son las instituciones que le dan piso al Estado-nación. Este es el tejido institucional que tenemos que rescatar desde una frase que dijiste la semana pasada, Daniel, la neoinstitucionalización de Venezuela, porque cuando hablamos de neo, estamos confirmando, porque así es, cuando puedes ir a sacarte un pasaporte no tienes país. Cuando no puedes apostillar un documento no tienes país. Cuando no tienes luz no tienes país. Cuando tienes agua, cuando no tienes servicios públicos que funcione, cuando no puedes caminar tranquilo por las calles porque te pueden matar o asesinar, no tienes país. Entonces sí, es una neoinstitucionalización y creo que los venezolanos deben comenzar a entenderlo. Pero vamos a una pausa, ¿te parece? Y volvemos con nuestro invitado de hoy. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superarticulación es nuestro compromiso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Yaru, te quisimos complementar, Thaís te complementó muy bien un poco la construcción de hacia dónde queremos ilustrar a nuestra audiencia con lo que está pasando. Y fuera del aire, Thaís me comentaba para hacerte una pregunta concretísima.
en tu opinión, ¿por qué fallaron las cosas? ¿Por qué fallaron las protecciones? ¿Por qué hubo la caída del servicio? De manera sucinta. ¿Tú piensas que eso fue una cosa hecha adrede? ¿Fue un accidente? ¿Fue omisión? ¿Fue acción? ¿Fue sabotaje? ¿Fue accidente? ¿Qué fue en tu opinión? ¿Lo tenemos? Teniendo de vuelta. ¿Me sí. escuchan bien por allá todavía, verdad? Sí. Sí. ¿Escuchaste la pregunta de Daniel Barnett? Sí, escuché la pregunta Okay. y mi opinión es muy personal, muy respetuosa. Es una mezcla, creo que de todos los factores, una combinación. Por ejemplo, en cuanto a probablemente mantenimiento, omisión, también inicialmente, antes de ir al corte, mencionaste creo que el tiempo de recuperación de un sistema de esta magnitud, ¿correcto? Exactamente. Aquí también juega un factor importantísimo que hemos leído mucho en las noticias, en los medios de comunicación, que para poder recuperar este tipo de sistemas, y complementando la segunda pregunta, podemos observar que necesitamos lo que se llaman los centros nacionales de despacho, donde están los cerebros o los centros de control que hacen que cuando ocurre este tipo de situaciones de blackout, de falla total, estos tipos de sistemas están las personas, los operadores que son capaces de ir poco a poco levantando un sistema. Capacidad. ¿Perdón? Nada, aquí hablando con Thais. Continúa. Ajá, gracias. Capacidad, dijo. Capacidad, exactamente. Entonces ha ocurrido, por ejemplo, que en este Centro Nacional de Despacho, me cuesta imaginarme en el planeta que exista un sistema computarizado que sea capaz de levantar un sistema en el planeta, en cualquier país, de esta magnitud, de forma automática. Se requiere la maestría y la genialidad de nuestros despachadores, como se le dice coloquialmente en el país, quienes son capaces de ir poco a poco regulando cómo se va a incorporar la generación de energía, cómo se va a incorporar los centros poblados en energía. Eso es para mí, me parece que la labor más increíble que se puede hacer a nivel de despacho de energía en nuestro país, y tenemos gente brillantísima que lamentablemente cada vez que ocurren ese tipo de situaciones, tengo entendido que las autoridades les interrumpen sus labores de trabajo en estos momentos, en ciertas ocasiones, y sencillamente los desconcentran o sencillamente se los llevan detenidos, estando en plena labor de recuperación del sistema. Esto ha generado también lamentablemente que muchas de esas personas brillantísimas hayan dejado el país, ya no las tengamos. Influye probablemente, como hay menos recurso humano que pueda llevar ese tipo de acciones. Si se fijaron en esta última recuperación del sistema, típicamente a nivel mundial estamos hablando de 3 a 4 horas estaría un sistema de esta magnitud en gran parte del territorio nacional otra vez en línea operando. Ahora creo que fueron muchas más horas, fueron más de 24 horas o algo más. Entonces esto refleja también, en cierta manera, puede servir de termómetro, de indicador, que realmente ha costado muchísimo más levantar el sistema. Aunado también a ya la vida útil, a la edad que tienen, el equipamiento, ni hablar del sistema 800 kilovoltios, que ya tiene sus años de operación, sin tener algún tipo de indicador de cómo son los factores de operación, de mantenimiento. En esa línea iría mi respuesta, Daniel y Thais. ¿Responde, cubre algo las expectativas? Cubre mucho, y uno se queda pensando, Yaru, y es un poco el enlace que estamos aquí haciendo Thais y yo, que es muy lamentable que haya tal desprecio, es una opinión mía personal, haya tal desprecio a la meritocracia, a la profesionalización. Tú dijiste algo, Yaru, que es muy importante, y yo lo voy a ampliar, con mucho respeto, lo voy a tratar de ampliar. Cuando la gente, tú comienzas a desprofesionalizarla para ideologizarla, donde tú en vez de mandarlos a los congresos de ingeniería eléctrica, por ejemplo, de levantamiento de sistemas, yo estuve leyendo sobre los 3 famosísimos apagones de Nueva York, el del 63 creo, el del 67, y hubo uno en el 2003 que fueron apagones más pequeños, el 2003. Pero tú lo que haces es enriquecer la capacidad técnica de los operadores del sistema, no los ideologizas en una determinada ideología política. Entonces, claro, las consecuencias de ideologizar a todo un país en vez de profesionalizarlo, lo vemos en la oscuridad. En el tiempo de oscuridad que todos tuvimos en los hospitales, en los retenes, en las unidades de cuidados intensivos de adultos, de niños,
en la cantidad de partos sin atención que hubo, en la cantidad de personas que están conectadas a un respirador, en los pacientes que necesitaban una diálisis que no la recibieron. Eso se llama el resultado de la ideologización y no de la profesionalización. Entonces, de alguna manera, saliéndome de la parte técnica que tú maravillosamente expusiste, el costo en horas, en días de esa pérdida de suministro eléctrico también se mide en pérdidas de vidas, en pérdida de salud. Y la única culpa de eso es buscar ideologizar y creer que de alguna manera los sistemas eléctricos se mueven solos o que la energía eléctrica la corta algún animal salvaje. No es eso lo que pasa. Hay unas desinversiones que van destruyendo el corazón del sistema. Te voy a interrumpir. La desinversión y la falta del mantenimiento son unas políticas que se podían acompañar con esta ideologización de la que estás hablando. ¿Qué piensas tú al respecto, Yaru? ¿Tú piensas que la desinversión es una política o es un accidente? Yo pienso que es mi opinión muy respetuosa y muy personal. Más que una política, quizás es un factor también del empobrecimiento continuo que hemos tenido como sociedad, donde la reducción en cuanto a ingresos como macroeconomía ha sido tan dramática que quizás se ha orientado a otras áreas más primordiales, por ejemplo, como alimentación, sobrevivencia en general de la sociedad, lo cual definitivamente deja al descubierto todo lo que es la parte de electricidad, generación de energía, transmisión. Realmente se pasa a priorizar a tal punto en que damos votos porque en algún momento se vuelve a recuperar todo este sistema de alguna manera. Yo quiero cerrar con una pregunta técnica y le doy la palabra a Thaís para que te despida. Por favor. ¿Tú crees que ahora nos pueden venir a decir que con las nuevas formas de generación de energía que tú muy bien mencionaste al principio de tu exposición, qué sé yo, energía solar, los parques eólicos, podemos compensar la falta de generación que tenemos en los sistemas tradicionales? Al corto plazo lo considero bastante improbable. Son un excelente complemento, pero para poder tener energías renovables exitosas, parques solares fotovoltaicos de gran escala o granjas o parques eólicos de gran escala, soy de la opinión que se requiere también una planificación a largo plazo y un sistema muy robusto, como nos lo ofrece Guri, con sus grandes masas rotantes o máquinas grandes hidroeléctricas. Para poder tener renovables necesitamos también generación robusta. Eso lo podemos hablar en un tema interesantísimo en cuanto al efecto de toda esta nueva generación de energía que, por cierto, ya está permeando en gran parte del planeta y nosotros nos estamos escapando a ello. Ustedes me permiten cerrar esta entrevista con un comentario muy personal y una nota muy particular, bien arrogante que voy a dar. Por favor. Lo estábamos esperando. Me gustaría comunicarle a ustedes, a toda la audiencia, con mucho respeto. Viví 15 años en Alemania. Me trató muy bien esa sociedad. Tuve la oportunidad de formarme, de trabajar en ella. De hecho, parte de mi alma y de mi existencia es alemana también, por agradecimiento. Valga expresar mi respeto y mi cariño hacia toda esa sociedad. Y la razón por la cual también estoy de vuelta con ustedes, a su lado, y al lado de los estudiantes, y al lado de la sociedad venezolana, es para también venir a transmitirle el mensaje de que adoro esta tierra, pues, amo este país como nadie. Me parece que tenemos una gran oportunidad de hacerlo bien. Esperemos que esto ocurra pronto, para seguir se quiere potenciando esta gran cambio y tiene que comenzar por cada uno de nosotros, ¿no? Me pude haber quedado divinamente en Alemania posteando en redes sociales, fájense, arreglen esto, pero estoy aquí con ustedes, ¿no? Ese es el mensaje también que me gustaría transmitirle de forma muy respetuosa y por supuesto con el mayor grado de modestia posible. Con tan buena voz que tienen algunos y mandándonos a cantar, ¿no? Gracias. Yo te quiero agradecer en nombre de nuestra audiencia y en nombre del pueblo de Venezuela, porque estás transmitiendo lo que yo sentí y lo que muchos que hemos regresado sentimos. Esta es nuestra tierra. Aquí están nuestros ancestros
Este es el único país que tenemos, agradecidos con los países que nos han podido brindar apoyo y cobijo, pero esta tierra es nuestra y nadie tiene derecho a sacarnos de aquí. Y cuando somos venezolanos de arraigo, de sentido de pertenencia, tenemos una responsabilidad, o la sentimos o nos criaron con esa responsabilidad, construir a Venezuela. Quiero agradecerte, Yaru, haber estado con nosotros hoy y por estas clases maravillosas de primero ciudadanía y luego sobre energía eléctrica, que creo que nuestra audiencia que nos escucha para formarse y educarse, también te agradece. Daniel. Bueno, Yaru, me siento muy conmovido con todo lo último que dijiste. Somos amigos hace 33 años. Te he seguido la pista todo ese tiempo. Es un orgullo haber estudiado ingeniería eléctrica contigo. Es un orgullo que seas compañero mío, profesor, pero el mayor orgullo que siento después de esta entrevista es que seas un venezolano que ama a su tierra y que regresó a ella para apoyar su crecimiento. Te felicito, Yaru Méndez, doctor en ingeniería eléctrica, ingeniero electricista, egresado de la Universidad Simón Bolívar, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero honor, fue un placer inmenso. Quedo súper agradecido por la experiencia. Gracias. Vamos a una pausa, Daniel, y volvemos ya con nuestra despedida del buen provecho de hoy y libertad sin adjetivos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Quiero hacer la presentación de los créditos de la emisora antes de cerrar. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Loren Godoy, en los controles César González y en la conducción la doctora Thaís Peñalver y este es su servidor Daniel Barnaghi. Pueden vernos por las redes sociales en la plataforma digital rcr.tv y en Periscope nos consiguen en RCR750. También el Twitter de la emisora @RCR750. Bueno, de ahí la verdad que este ha sido un programa maravilloso para mí, doloroso también. Conmovedor, como dijiste, ciertamente. Sí, absolutamente conmovedor, que de alguna manera muestra, primero, que el ejercicio de planificación estratégica del sector eléctrico ha sido uno de los más extraordinarios de la historia del continente. Es además un horizonte de planificación de 100 años, donde se definía más o menos en qué momento tenían que irse construyendo cada uno de los parques de generación, pero donde estaba una cosa en la cabeza de esos planificadores: convertir a Venezuela en una de las grandes potencias industriales del país, no solamente con el petróleo, también con las empresas siderúrgicas, con las de aluminio, pero en general lo que se aspiraba era a la forma en la que se tenía de... Tengo que retrotraerme a la diatriba de Pedro Pablo Pérez Alfonso y Arturo Uslar Pietri con respecto a sembrar el petróleo, donde lo que estaba en la mente de los planificadores de la energía venezolana era hacer de Venezuela un país industrializado para todo, hacer de Venezuela un país puntal en el desarrollo social
a través del desarrollo económico y del desarrollo del parque productivo. Eso fue lo que perdimos. Sí, tristemente, pero estas cosas no se pierden solamente porque llegue un teniente coronel venido a menos y golpista al poder. Estas cosas ocurren también porque no hay una sociedad que está pendiente, atenta a lo que ocurre y no siente como suyo el sistema eléctrico, el sistema de agua, las instituciones, la justicia, y por ahí nos podemos ir. Tenemos unos comentarios que vale la pena compartir. Nos dice el señor José Martínez, excelente programa desde el canal de YouTube. Nos dice Carmen Martínez, hola mi amado Barnaghi. Oh, qué honor, gracias. Yo aquí soy la lamparita de Neomar y de Daniel Barnaghi, porque soy la que leo los mensajes. Dice nuestra queridísima amiga María Macei, siempre excelentes sus comentarios acá en el chat. Excelente el profesor Barnaghi. Sí, excelente el profesor Barnaghi, y yo quiero agradecerle siempre por que nos ilustra y nos educa cuánto nos hace falta. Quiero compartir con ustedes, ya nos quedan segundos. Nos dice Odalis en mi chat, en mi cuenta de Twitter, perdón. Quisiera tener la forma de expresarme igual que tú, pero pienso que hay gente que nace con ese don. Mi mamá y mi hermana son como tú, mientras que yo por mi boca saco puro veneno y malas palabras. En verdad no puedo, y creo que nunca podré enfrentarme a un chavista tan calmada. Te voy a dar un consejo, Odalis. Cuando pierdes los estribos, cuando frente a un chavista insultas, ofendes y no eres tolerante, ellos ganan. ¿Por qué? Porque te has convertido en uno de ellos. Yo he tenido 20 años resistiendo y luchando contra eso. Caer en esa barbarie es sumarse a esa locura que dejó a Venezuela en el oscurantismo. Así que lucha contra eso y no te conviertas en ello. Y a quienes les caiga y les llegue este mensaje. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias, Thaís, por este maravilloso programa. Gracias a nuestra querida audiencia. Les deseamos muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR